Continuamos con la ley de Ohm y la teoría de circuitos de corriente continua, ¿vale? Corriente continua, que en inglés es direct current, que se escribe DC, direct, directa, corriente como corriente directa. Comentar que el grupo ACDC, lo que simboliza el grupo, y el rayo en medio es direct current, alternate current, corriente continua, corriente alterna, ¿vale? Los dos tipos de corrientes que hay, AC-DC, ¿vale? Bien, pues estamos viendo la ley de Ohm. Aquí la hemos, digamos, repasado y hemos visto cómo se sumaban resistencias que se encuentran en serie y resistencias que se encuentran en paralelo, ¿vale? El término paralelo a vosotros os confunde a veces porque el paralelo, bien, a veces históricamente pues se llama así porque, bueno, pues aparece ser representado por resistencias que están puestas de esta forma, una en paralelo a la otra, pero la característica es que si yo mido la diferencia potencial entre los bornes de la resistencia con un voltímetro, ¿vale? Un voltímetro que tengo que poner en paralelo a la resistencia, este voltímetro y este voltímetro medirían lo mismo, porque las tres resistencias están conectadas a los mismos puntos, están sometidas a la misma diferencia potencial, ¿vale? La característica de las resistencias en paralelo es que están sometidas a la misma diferencia potencial, y la característica que define a las resistencias en serie es que todas ellas son atravesadas por la misma corriente. Eran los dos factores que sacaba como un denominador en las demostraciones de estas resistencias equivalentes, ¿vale? Pero no se refiere aquí resistencias en paralelo a que gráficamente estén dibujadas en paralelo. En un examen puse algo como este dibujo que voy a poner aquí, una resistencia por aquí, ¿vale? Otra resistencia de esta forma y otra resistencia aquí, ¿vale? Tres resistencias. Estas resistencias están en paralelo porque la diferencia de potencial entre los bornes de estas resistencias, ¿vale? La diferencia potencial es esta, es la que mido en estos puntos y es la misma. Puedo medirla aquí, puedo medirla aquí. El cable es como si el cable no genera ninguna variación en potencial, lo generan las resistencias u otros elementos electrónicos, pero no el cable. El cable no tiene resistencia, no produce una bajada de potencial, ¿vale? Estas tres resistencias están en paralelo, porque están sometidas a la misma diferencia potencial. Y en un examen, pues luego localizaba otra resistencia en serie con este conjunto de tres resistencias y cerraba este circuito con mi pila, ¿vale? Y os pedía que me calcularais la corriente que circula por el circuito o por las distintas ramas del mismo, ¿vale? Esto es muy simple, hay que ver el circuito equivalente que me generan estas tres resistencias. Bueno, pues no lo sé, si aquí tengo resistencias que son de los valores 2, 4, imaginaros 2, 4 y 6, pues este bloque de resistencias, su resistencia equivalente, ¿vale? La inversa de la resistencia equivalente será igual a la suma de las inversas de las resistencias. Un medio más un cuarto más un sexto, ¿vale? Entonces, pues esto, el mínimo común denominador de estos, bueno, de estos denominadores es 12, ¿vale? Yo podría decir ahora que, bueno, aquí sería la inversa de la resistencia equivalente, será igual a, bueno, pues si es 12 serán 6 doceavos, más 3 cuartos, más 2, perdón, doceavos, más 2 doceavos, lo sumo, 6, 8, 11 doceavos, ¿vale? Pero la resistencia equivalente es la inversa de ese número, es decir, la resistencia equivalente de esta parte del circuito sería 12 onceavos, ¿vale? Pues lo que diera 1,1 ohmio, ¿vale? Aquí no hemos entrado en las definiciones del ohmio, ampere o voltaje o voltio, porque bueno, esas unidades, ¿vale? Las unidades de la resistencia, las unidades de la corriente y las unidades de la diferencia potencial, porque son conceptos básicos que recordéis del instituto y no voy a digamos, a recordarlos todos ellos, ¿vale? Entonces, esta resistencia aquí se podría sustituir por una equivalente de 1,1 ohmio, ¿vale? Y si esta aquí tiene 3 ohmios, pues ya la resistencia equivalente de todo este circuito pues sería, ¿no? Digo aquí un caso especial si esta fueran 3 ohmios, ¿vale? Aquí me he comido las unidades, importante en física siempre poner las unidades, pues ese 1,1 ohmios se tendría que sumar a los 3 ohmios y tendríamos la resistencia equivalente de este circuito, ¿vale? Pero bueno, por hacer un ejercicio en concreto, bueno, pues aquí como tengo uno más o menos resuelto, de la misma forma que el de ayer, el mismo problema,
que hicimos ayer, pero como ayer no puse los datos, ayer me refiero al vídeo anterior, y el problema sería, bueno, con unos datos pues sería lo siguiente, ¿vale? Vamos a tener aquí una pila, simplemente de 4 voltios, y bueno, pues aquí una resistencia de 3 ohmios, y dos resistencias en paralelo, pero no son en paralelo porque la dibujo, una es paralela a la otra, ¿vale? 2 ohmios, esta sería de 4 ohmios, ¿vale? Estas resistencias que están muy bien dibujadas en paralelo, ¿vale? Si yo aquí, por ejemplo, tuviera una pila, y ahora lo veremos, estas resistencias ya no están en paralelo, porque la diferencia potencial que yo mido cuando coloco mi voltaje, mi voltímetro aquí, o cuando coloco mi voltímetro aquí, ¿vale? Entre los bornes de estas resistencias, no es la misma. Porque aquí tengo una pila, otra pila que está cambiando esta diferencia potencial. Esto es lo que complica verdaderamente los problemas, ¿vale? En este inicial nos vamos a poner aquí una pila, vamos a seguir con ejemplos simples, ¿vale? Y vamos a tener este caso. Tenemos también de aquí el otro voltímetro, ¿vale? Y sigamos con este problema simple, ¿vale? Donde, bueno, pues si a mí me piden resolver el problema, pues tendría que calcular, bueno, pues las corrientes que pasan por el circuito, ¿vale? Este borne de aquí de la pila es el borne negativo, este es el positivo. Como hemos dicho que el sentido de la corriente es el que dan las hipotéticos protones, ¿vale? Que se estuvieran moviendo del borne negativo hacia el borne positivo y entonces acumulándose aquí esos protones, ¿vale? Entonces la corriente en este circuito simple tendría esta dirección, ¿vale? Estaría saliendo de aquí, ¿vale? Y iría en esta dirección. Lo que realmente sabemos que sucede es que de este lado de la pila salen electrones que se mueven hacia este otro lado y se acumulan aquí. Por eso aquí tenemos carga negativa en el pequeñito y carga positiva en el grande. Pero, bueno, por razones históricas, la corriente se da como esa hipotética dirección que tendrían los protones si es que estos fueran los que se mueven, ¿vale? Entonces, por esta resistencia de aquí va a pasar la corriente I, o I1, que cuando llegue a esta bifurcación, pues se va a dividir en una I2 por un lado y una I3 por el otro lado, ¿vale? Bien, pues ahora tenemos que ir dibujando el circuito equivalente a este de aquí. Esto es muy simple, entonces pues empezamos con estas dos resistencias. La resistencia equivalente de estas dos que se encuentran en paralelo sería, ¿vale? Pues la inversa de esa resistencia equivalente sería 1 partido por 2 más 1 partido por 4 ohmios, ¿vale? Esto me daría pues 3 cuartos, entonces esta resistencia equivalente sería igual a 4 tercios de ohmio, ¿vale? Esto sería, bueno, pues este circuito equivalente que, bueno, podríamos escribir como pila, resistencia de 3 ohmios, más otra resistencia aquí de 3 cuartos de ohmio, ¿vale? Y cerraremos el circuito. Y bueno, pues estas dos resistencias ahora se encuentran en serie. La corriente que pasa por una de ellas es la misma que la corriente que pasa por la otra, porque no se produce ninguna bifurcación en la corriente. Y bueno, pues la suma sería 3 más 4 tercios, ¿vale? La resistencia equivalente sería 3 más 4 tercios, que esto es igual a 13 tercios, ¿vale? Este número lo podéis de ohmio. Podéis calcular su valor o mantenerlo aquí como ese número, ¿vale? Entonces, este circuito lo podríamos sustituir por una pila, si mantenemos la misma pila de 4 ohmios y una resistencia, ¿vale? En este caso ya la resistencia es de 13 tercios de ohmio, ¿vale? Y la pila sigue siendo de 4 voltios, ¿vale? Bien, ya tenemos el circuito equivalente, donde hemos escrito este de aquí, ¿vale? Como un circuito donde simplemente tenemos, al final lo que tenemos es, vamos a poner simplemente esto para tener espacio, tenemos un circuito donde esta resistencia es 13 tercios de ohmio y una pila de 4 voltios, ¿vale? Pues la primera pregunta que voy a resolver es cuál es la corriente que pasa por la rama, y ahora luego hablaré correctamente o introduciré estos conceptos de rama. Rama es esto, esta parte del circuito es una rama del mismo, entonces aplico la ley de Ohm, el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. En este caso tengo voltaje de 4 voltios, resistencia de 13 tercios y quiero hallar su intensidad. Bien, pues esta intensidad es igual, ¿vale? Esta intensidad es a 0,92 amperios, ¿vale? 0,92 amperios. Esta es la corriente que está pasando por aquí, ¿vale? Que atraviesa la resistencia de 3 ohmios
y cuando viene a estas dos resistencias pues, se bifurca. Esto es 0,92 amperios, ¿vale? Se bifurca. Aquí va a ser incluso fácil saber cuándo se va a bifurcar hacia un lado y hacia el otro, casi de forma teórica, porque como aquí tengo una resistencia más pequeña que esta y esta es la mitad que esta, pues por aquí se tendrá que ir el doble de corriente que la que se va por aquí. ¿Por qué? Porque la diferencia potencial que tenga entre estos bornes y estos bornes, como esas resistencias están en paralelo, tiene que ser igual, ¿vale? Entonces la V que me genera este punto de aquí, es decir, la V que me genera la resistencia por la intensidad, tiene que ser igual a la V que me genera por aquí, que se obtiene multiplicando su resistencia por la intensidad, ¿vale? Entonces, estas dos V's, como tienen que ser iguales, pues una será 2 por I2, ¿vale? Y la otra será 4 por I3. Y como esos números tienen que ser iguales, pues ahí obtengo la relación entre las intensidades, ¿vale? Pero, bueno, continuemos, hagámoslo un poquito más teórico, digamos, más con los cálculos. Entonces, este voltaje tiene que ser el mismo. Llamémoslo este V2, ¿vale? Por diferenciarlo de este principal de la pila, que era V. Entonces, este V2, digamos, el voltaje que tengo en los bornes de esta resistencia será la corriente que se va por ella, que lo hemos llamado I2, por la resistencia 2. Y el voltaje que tengo entre esta otra resistencia, que es el mismo número, porque están en paralelo, será igual a I3 por 4, ¿vale? Y aquí tengo mis dos ecuaciones, ¿vale? Mis dos ecuaciones. Bueno, lo que pasa es que ahora mismo tengo mi incógnita I1, I2, I3 y V2. ¿Cómo puedo hallar V2, por ejemplo? ¿Vale? Ya digo que aquí no hace falta porque por razonamiento, digamos, sabiendo, digamos, la otra ecuación es que la I corriente, 0,92, esta corriente, tiene que ser igual a I2 más I3, ¿vale? La corriente que viene por aquí, que es 0,92 amperios, se va a dividir entre estas dos ramas. Una parte se va a ir por arriba y otra parte se va a ir por abajo. Pero esa suma tiene que ser esos 0,92, ¿vale? Y ahora es donde, bueno, al final tengo mi sistema de ecuaciones, ¿vale? Mis tres ecuaciones con tres incógnitas. Y ahora tengo que, bueno, pues despejarlas, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, pues lo normal es, como aquí tengo V2 igual a V2, pues puedo decir, por otro lado, que I2 por 2 es igual a I3 por 4. Básicamente de aquí saco que I2 es igual a 2 veces I3. Eso es lo que os decía, que una tenía que ser el doble que la otra, ¿vale? Entonces, cuando tengo esto, me vengo a esta ecuación y digo 0,92 es igual, I2 es 2 veces I3, es 2I3 más I3, ¿vale? Y de aquí pues obtengo I3, ¿vale? Simplemente I3 es igual a 0,92 partido por 3, cuyo número pues aproximadamente es 0,3 amperios, ¿vale? 0,3 amperios se vienen por este lado de acá y los otros 0,6 amperios, el 0,92 pues aproximadamente 0,9 y 2 digamos sería, el doble de esto es 0,6, ¿vale? Entonces estos 0,9 se dividen en 0,3 amperios que se vienen para abajo y 0,6 amperios que se van para arriba. De tal forma que 0,3 por 4 es igual a 0,6 por 2. La diferencia potencial entre estos dos bornes es igual, ¿vale? Entonces ahora que ya tengo la corriente, lo que podríamos haber llamado I1, la que pasa por esta malla principal. Esta es 0,9 amperios, ¿vale? I2 es igual a lo que se va por arriba, que es 0,6 amperios, y 3 es igual a 0,3 amperios, ¿vale? Esto es resolver el problema. Esto es resolver un problema en teoría de circuitos. Resolver un problema, lo normal es hallar las intensidades, las corrientes que pasan por cada parte de mi circuito. Estas partes de mi circuito, las que tienen una intensidad distinta, es lo que se llama estas ramas, ¿vale? Del circuito. Vale, bien, pues esto hasta ahora, ¿vale? Pero, bueno, ¿dónde entra aquí la problemática de los circuitos de corriente continua? Que esta situación es una situación idílica. En general, nosotros no podemos calcular la resistencia equivalente de un circuito, ¿vale? Y simplificar este circuito de esta forma, simplemente teniendo una pila y una resistencia. Esto, lo normal es que no se puede hacer cuando los circuitos ya se empiezan a complicar, ¿vale? ¿Cuál es el circuito? Bueno, el primero que se puede empezar a complicar,
Pues simplemente poniendo una pila, ¿vale? Lo que ponía al principio, poner aquí una pila. Si pongo aquí una pila, ya no puedo decir que estas dos resistencias estén en paralelo, porque su diferencia potencial entre los bornes no es la misma, porque esta pila de aquí está cambiando esa diferencia potencial, ¿vale? Entonces, este ya no se puede resolver de esta forma. Entonces pasamos a lo que son los problemas resueltos por las leyes de Kirchhoff, ¿vale? Pero como este vídeo va a ser relativamente largo, vamos a dejar para el próximo vídeo lo que se llama las leyes de Kirchhoff, ¿vale? Leyes de Kirchhoff. Bueno, esto debería haberlo mirado antes de escribirlo aquí. Kirchhoff. Bueno, para escribirlo bien, Kirchhoff. Vale. Bien, algo así, ¿vale? Leyes de Kirchhoff. Vale, que me permitirán resolver, lo que quiero un poco introducir en este vídeo, circuitos como este, ¿vale? Y ahora lo resolveré. Imaginaros que tengo aquí una resistencia, aquí tengo otra resistencia, pero aquí, por ejemplo, pongo una pila. ¿Vale? Y en este lado de aquí, pues si es muy simple, pues puedo tener, por ejemplo, dos resistencias y ninguna pila, o puedo aquí, bueno, considerar otra pila, ¿vale? Esto ya algo más complejo. Tengo, bueno, una V1, una pila por aquí, un voltaje 2 por aquí, un voltaje 3 por aquí, lo que puedo llamar aquí R1, R2, R3 y R4, ¿vale? ¿Qué significa resolver un circuito? Resolver un circuito es hallar las corrientes que pasan por cada trozo del circuito. Pues, por ejemplo, aquí podría ser I1, I2, I3. ¿Vale? Aquí estaréis pensando, ¿y por qué le has dado estos sentidos a las corrientes? Bueno, pues ahora veremos las leyes de Kirchhoff, donde, bueno, pues vemos que para resolver el circuito, pues empezamos dándole unas direcciones que nosotros consideramos que son las adecuadas, pero quizás no sean las correctas y tendremos que al final cambiarlas de dirección, pero veréis que al final terminaremos sabiendo cuál es el sentido correcto de estas corrientes, ¿vale? Así que como os comento, resolver un circuito es resolver las corrientes, las intensidades que circulan por cada malla del circuito, por cada rama del circuito, perdón. Ahora definiré lo que es una malla y lo que es una rama. Aquí estamos hablando de las ramas, ¿vale? Entonces, con el siguiente vídeo finalizaremos, digamos, lo que para vosotros, alumnos de arquitectura, pues es la solución de problemas de corriente continua, ¿vale? Yo en estos dos primeros vídeos he hecho un resumen de lo que habéis visto en el instituto. Hasta ahora es 100% lo que habéis visto en el instituto con la ley de Ohm, que es una ley experimental, que no tiene demostración, pero él se dio cuenta que esa era la relación entre la intensidad y el voltaje, ¿vale? Y había una constante de proporcionalidad que se llamó la resistividad de los materiales, ¿vale? La resistencia del material, esa resistencia depende de una serie de propiedades del material, conceptos que habéis visto en el instituto, y luego hemos demostrado rápidamente cómo se asocian resistencias tanto en serie como en paralelo, ¿vale? Recordando, y esto es muy importante, que las resistencias en paralelo, su característica es que están sometidas a la misma diferencia de potencial, no que es un dibujo bonito en paralelo, ¿vale? Estas resistencias están dibujadas relativamente bonitas en paralelo, pero no son resistencias en paralelo porque la diferencia potencial entre sus bornes no es la misma. Entre estos dos puntos de aquí, si yo pusiera aquí un voltímetro, ¿vale? Y lo pusiera otro voltímetro aquí, su diferencia potencial, lo que marcarían estos voltímetros no sería lo mismo, ¿vale? O aquí podría decir que estas dos están en serie y las puedo juntar en una, ¿vale? Estas dos resistencias sí que están en serie, porque la característica de las resistencias en serie es que la corriente que atraviesa una es igual a la corriente que atraviesa la segunda. Esto aquí se cumple, la corriente viene por aquí, atraviesa esta resistencia y esa misma corriente, sin dividirse, atraviesa la segunda resistencia, es decir, estas dos sí podemos considerar que están en serie y sustituirlas por una cuyo valor de la resistencia sea la suma, pero este conjunto de aquí, ¿vale? Si esto lo sustituyo por una nueva resistencia, ¿vale? Cuyo valor es la suma de estas dos que tenía antes, esta resistencia de aquí y esta resistencia de abajo, por muy bonitas que la dibuje, no están en paralelo porque no están sometidas a la misma diferencia potencial. En general, en un circuito, imaginaos en un circuito en el laboratorio, tenéis cables, si aquí pongo una resistencia y aquí tengo el cable, y aquí tengo
otra resistencia, ¿vale? Y luego esto viene para acá, por muy feo que yo dibuje aquí mis dos resistencias,